que cargue el fibrón, les hago este videito. Derivación logarítmica, es lo que acabamos de ver. Básicamente utiliza la derivación logarítmica, la regla de la derivada del logaritmo, que recordemos que si y es igual al logaritmo natural de x, la derivada primera es 1 sobre x, y esto se puede ampliar a cualquier base si es el logaritmo en una base b cualquiera. Entonces la derivada es 1 sobre el logaritmo natural de la base por x, ¿sí? Teniendo en cuenta que el logaritmo natural de la base va a ser un número. Si ustedes no se acuerdan de esta regla de derivación, esta última, pero se acuerdan del cambio de base, que por ahí es algo que se hace más porque la calculadora solo calcula dos logaritmos, el natural y el decimal. Entonces, si necesitan calcular otro logaritmo, generalmente tenemos que hacer un cambio de base. El cambio de base era usando logaritmo natural o decimal, o cualquiera en realidad, pero bueno, usamos estos dos que son los que calcula la calculadora. Es el logaritmo natural del argumento por el logaritmo natural de la base. Entonces, ¿qué es el logaritmo natural de b? Es un número. Es decir, puedo pensar que esto es 1 sobre el logaritmo natural de b por logaritmo natural de x. Esto es un número. Así que al derivar constante por función, sería la constante, que es 1 sobre el logaritmo natural de b, por la derivada de la función, que es 1 sobre x. Y estas dos cosas, obviamente, son equivalentes, son iguales, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta la propiedad del logaritmo, que es el logaritmo que la acaban de usar ahí recién para deducir la regla de derivación, también en cualquier base de un número a elevado a la c es igual al producto de ese exponente c por el logaritmo de la base de la exponente, ¿sí? No de b, sino de la expresión potencial ahí. Muy bien, teniendo en cuenta esas dos cosas, entonces vamos a llegar a la derivación logarítmica. Se los voy a hacer con un ejemplo, igual que lo hicimos recién, pero se puede hacer en forma genérica también, si ustedes quieren intentarlo a ver qué sale. Entonces, uso el mismo ejemplo que usé recién. No, vamos a usar coseno. Vamos a usar coseno de x elevado a la... Ahí vamos a usar una f de x, a la 2x, ¿sí? Entonces, primer paso, aplico logaritmo miembro a miembro para usar la propiedad, ¿sí? Como después voy a tener que derivar logaritmo, me conviene usar logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural es más simple que si utilizo otra base. Y como se cumple igual, entonces nos conviene aplicar logaritmo natural. Miembro a miembro me va a quedar logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de coseno de x a la 2x. Este sería todo el argumento del logaritmo, ¿sí? Muy bien, entonces, aplicando la propiedad del logaritmo bajo el exponente, logaritmo natural de coseno de x. Muy bien, ahora, al derivar tenemos en cuenta que la y, la variable y es una variable dependiente, es una f de x. La y que aparece ahí es una función de la variable x, que no la conocemos, o sí, mejor dicho, sí la conocemos, es esa, coseno de x a la 2x, pero no conocemos su derivada. Entonces aplicamos la derivación implícita o regla de la cadena, en este caso, expresando la derivada de y como y'. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y, como y es una f de x,
sería por la y'. Bueno, y acá derivamos el producto, eso sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser 1 sobre el coseno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Muy bien, y por último despejamos la y'. Entonces la y, que ahí sí la ponemos en términos de x, coseno de x elevado a la 2x, pasa multiplicando, o multiplico miembro a miembro por y, coseno de x elevado a la 2x, por todo esto que me quedó acá, que es 2 logaritmo natural de coseno de x, más, menos, voy a poner el signo menos este menos, voy a poner acá más por menos menos, seno sobre coseno, puedo poner tangente, así es que 2 por x por tangente de x. Y ahí quedaría entonces mi y'.